última parada, Zion National Park, el primer parque nacional de Utah, con una dramática belleza que te hará regresar una y otra vez. El lugar más épico y hermoso que visitarás jamás. Un lugar formado por la fuerza torrencial del agua. El agua con su poder puede destruir todo a su camino, pero también puede dar vida. La ruta escénica es algo que ningún visitante debería perderse. Su belleza sigue multiplicándose para asombro de todos los que llegan por primera vez. Manejas a través del cañón, admirando gigantes precipicios en ambos lados. Muchas formaciones icónicas del parque pueden ser vistas en este recorrido. Podrías dedicarle todo un día solo a esta carretera y disfrutar de todo lo que tiene por ofrecer. Por fin, íbamos a tener una comida completa. Y sobre todo, después de 5 días, finalmente pudimos tomar un baño. Teníamos que empacarlo todo por última vez. Nos íbamos a casa, pero antes íbamos a conquistar un sendero considerado por algunos como el más terrorífico del país. Puedes dejar tu carro en el centro de visitantes y tomar el autobús desde ahí. Nos dirigimos a la parada número 6, donde inicia el camino hacia Angel's Landing. Un viaje redondo de 5.2 millas, con una ganancia aproximada de 1500 pies de altura. Es el sendero de un día más famoso en el parque, y posiblemente en todo Utah. Cada año muere al menos un excursionista en este sendero. Desafortunadamente, desde 2004, 14 personas han perdido la vida al caer al precipicio en este desafiante camino. Los guardabosques te pedirán tu permiso y una identificación justo antes de empezar la sección de cadenas. No olvides imprimirlo o descargarlo a tu celular. El camino pavimentado comienza el ascenso de forma gradual. Puedes ver Angel's Landing desde el principio, un imponente muro de arenisca que sobresale en el cañón de Zion. La mayoría de los senderistas tardan alrededor de 4 horas en completar la caminata. La caminata es clasificada como difícil, y tu seguridad es tu responsabilidad. La parte más famosa o infame de la caminata es el ascenso en las cadenas. La cadena de metal te ofrece apoyo para sostenerte durante la última media milla del sendero. Desde 1930, la mayoría de los accidentes mortales han tenido lugar en esta sección. Conforme ganábamos altura, las vistas se tornaban más y más espectaculares. ¿Cómo te sientes? Esta es la parte del cañón donde es aproximadamente 1 milla o 2 millas quizá.
donde caminas entre estas dos montañas. Y es un descanso para nosotros porque tenemos sombra aquí todo el camino. Justo en esta zona tenemos que guardar silencio porque aquí es donde viven el búho mexicano. Estamos subiendo la última parte que son los switchbacks. Camino en zigzag. Son más o menos 20 las vueltas que tenemos que dar para subir. Y está muy pesado, miren. Por fin terminamos el camino en zigzag. Y ese es Angel's Landing. Pasando las vertiginosas vueltas, el sendero llega a Scout Lookout, que tiene baños y hermosas vistas de Angel's Landing y el cañón de Zion. En este punto habrás avanzado 2.1 millas y ganado 1070 pies de altura. La mayoría de los senderistas llegan hasta aquí. Y este es Angel's Landing. Necesitas un permiso para hacer la última parte que consta de cadenas durante el camino, partes del camino, para hacerlo un poco más seguro. Si no tienes miedo a las alturas, puedes avanzar otra media milla hacia Angel's Landing, un sendero extremo que requiere el uso de una cadena para terminarlo de forma segura. ¿Ya estás listo para subir? I'm ready as I'll ever be. Full of energy, don't look down, hang on to the chain. The most important thing is for you to know your limits. Si dijiste empujarte hacerlo, you can do it too. Usa calzado con buena tracción. Sujétate a las cadenas y trata de no mirar hacia abajo mientras avanzas a lo largo de la complicada travesía. Llevamos de regreso. Desafortunadamente no pudimos hacer la parte final del sendero de Angel's Landing porque no leímos bien las fechas y no nos dimos cuenta de que habían cambiado las regulaciones de cómo entregan los permisos. Como es un sendero bastante demandado, se llenaba mucho y era muy peligroso. Lo que hicieron es dar cierta cantidad de permisos al día para evitar que se llene la cima del sendero, y no nos dimos cuenta de que nuestro permiso era para el día de ayer. No teníamos nada de recepción. En cuanto tuvimos un poco de señal, aplicamos sin leer nada y al final salimos ganando el permiso, pero para el día equivocado. No pudimos subir este año, pero les mostraré cómo fue la última vez que estuvimos aquí. Tan pronto inicias, la imponente montaña hace presencia. Debes avanzar cuidadosamente. Sujetar las cadenas cuando están disponibles es obligatorio. Harán tu travesía mucho más segura. El sendero tiene menos de 1 metro de ancho en algunos segmentos, con caídas de miles de pies en altura por ambos lados. Es difícil describir la paz que se siente al estar en la cima. Las vistas que tendrás
no te van a decepcionar. Toma tu tiempo y disfruta del viaje. El año pasado no había sistema de lotería, por lo que había mucha gente durante todo el recorrido. Conquistar este sendero y llegar al final del monolito es un verdadero logro. Una vez que regresas, el sendero pavimentado ayuda creando un descenso relativamente rápido. Si viajas al Parque Nacional Zion y no le tienes miedo a las alturas, Angel's Landing es una caminata que no debes perderte. Es una experiencia que recordarás por el resto de tu vida. Verdaderamente un clásico que querrás hacer una y otra vez. Este parque nacional tiene mucho más que ofrecer. Así como su geología, la rica historia de su pasado y la variedad única de plantas y animales te dejará encantado mientras disfrutas de la emoción de las aventuras actuales. Los parques nacionales de Utah cuentan con algunos de los paisajes más asombrosos del mundo, pero otras áreas en el estado tienen el mismo encanto, incluidos los parques estatales, los monumentos nacionales y las áreas recreativas. Es difícil vencer a Utah cuando se trata de rutas escénicas. Encontrarás joyas que te robarán el aliento y paisajes que no verás en ningún otro lugar del planeta. Nos íbamos justo a tiempo. La lluvia nos acompañó durante casi todo el camino. Dejando al final un atardecer digno de recordar en este viaje.